Bienvenidos a una nueva sesión de ecuaciones diferenciales. El día de hoy estaremos trabajando nuevamente con lo que es ecuaciones diferenciales desde el punto de vista numérico, la solución para dos casos de estudio. El primero de ellos es el péndulo invertido acoplado a un motor de corriente directa. En este ejemplo tenemos un motor que sobre su eje principal está acoplado un péndulo invertido. Este péndulo tiene una longitud L y una masa m. El modelo matemático de este primer ejemplo consta de un conjunto de ecuaciones diferenciales. Que tenemos dos ecuaciones diferenciales, una de primer orden y la segunda de un segundo orden, y ahora en este caso estaremos añadiendo los parámetros del sistema. Estos parámetros van a ser la resistencia de armadura, el embobinado de armadura, la constante de la fuerza contraelectromotriz, la constante del par del motor, lo que es la inercia del sistema, la fricción o el amortiguamiento en este caso, la constante de gravedad que tenemos, la longitud del péndulo y también lo que es el, el par de fuerzas externas. También aquí al parecer no lo puse, pero vamos a estar trabajando con la masa del péndulo, que en este caso va a ser de 0.45 kilogramos. Y como ya saben, pues trabajaremos en el entorno de MATLAB. Este entorno que aparece aquí en pantalla, tenemos lo que va a ser prácticamente, a ver, déjenme acomodarlo para que se pueda apreciar en pantalla todos los elementos. Tenemos Home, donde podemos crear nuevos archivos, compilar, exportar datos, trabajar en el workspace, guardar variables, etc. Tenemos lo que es la graficación de elementos y las aplicaciones que podemos descargar directamente de internet. Aquí, esta parte que tenemos es el editor de programas. Este editor pues trabaja directamente con programación estructurada, en el cual podemos trabajar con lo que son comandos de MATLAB y comandos de programación estructurada como lo que es programación basada en C. Aquí tenemos el command window, donde nosotros podemos crear comandos. Por ejemplo, si quiero poner un vector C tipo fila que tenga 3 elementos y se genera directamente. O C, que es un vector tipo columna, y lo podemos crear directamente. Buscar ayuda sobre algunas aplicaciones. Por ejemplo, la función coseno. Y nos genera directamente la estructura de cómo se puede usar esta función y algunas herramientas adicionales para poder aplicarla. Tenemos el current folder, que es la carpeta donde estaremos trabajando en estos momentos, y el workspace. Todas las variables que hemos guardado aquí estarán almacenadas. Comandos como borrado de pantalla, que es LC, clear all, que se van a borrar todas las variables sobre el workspace que es el espacio de trabajo. Ahí van a quedar almacenadas todas nuestras variables y ahora vamos a trabajar directamente con otra aplicación de lo que es el MATLAB. Esta aplicación es el Simulink. Para ir al Simulink nos vamos a este icono, le damos clic, esperamos unos momentos a que inicialice. Seguimos esperando. Una vez que inicializa, se observa esta pantalla, ¿sí? Donde podemos crear modelos en blanco, nuevas librerías, trabajar con nuevos proyectos, generación de código,
sistemas de control, filtros, entre otros. Ahorita vamos a trabajar con un modelo en blanco. Entonces seleccionamos este icono. Esperamos nuevamente a que cargue nuestro modelo en blanco. Una vez que cargue nuestro modelo en blanco, podemos apreciar que igual tiene ciertas características. Aquí tenemos nuestro espacio de trabajo para lo que es nuestro modelo en blanco y aquí podemos introducir comandos, podemos introducir bloques, de hecho son bloques y los comandos están dentro de bloques y todo basado en herramientas. Es una herramienta tipo visual. Para abrir las librerías del Simulink vamos a dar clic sobre este icono y esperamos a que lo abra. Una vez que lo abre, podemos observar las herramientas de Simulink que contiene los bloques comúnmente usados, el bloque de sistemas continuos, lo que es el bloque de sistemas discontinuos, de discretos, de operaciones con bits, operadores matemáticos, tenemos puertos y subsistemas, atributos de señal, ruteo de señales, lo que son fuentes, funciones definidas por el usuario y otras herramientas que son más avanzadas, por ejemplo, los blocks de sistemas aeroespaciales, blocks de audios, de comunicación, de DSPs, de lógica difusa, entre otros. Nosotros vamos a estar trabajando directamente con las herramientas de Simulink. Lo primero que vamos a hacer es regresar a lo que es nuestro sistema. Nuestro sistema de ecuaciones diferenciales es el que aparece aquí en pantalla. Ahora, antes de trabajar con el MATLAB, vamos a ver cómo es la estructura de las ecuaciones diferenciales. Aquí tenemos una ecuación diferencial de primer orden. Entonces, esta ecuación la vamos a estar traspasando hacia lo que es el Simulink. Para ello, voy a poner la derivada temporal de la corriente. Aquí ya no le voy a poner el subíndice A, ya sé que es la corriente de armadura, que va a ser igual a 1 sobre LA por el voltaje de armadura, es decir, el voltaje que entra sobre lo que es el circuito eléctrico, el que va a estar alimentándolo, menos RA, la resistencia de armadura entre la inductancia por la corriente, menos la constante de fuerza contra electromotriz KB sobre el embobinado, que multiplica a la velocidad angular generada por el péndulo. ¿Sí? Entonces, una vez que tengo esta ecuación diferencial, pasamos nuevamente a lo que es el MATLAB y vamos a reescribir esta ecuación diferencial. Lo primero que observamos es de que esta es una derivada temporal y vamos a estar igualándola con una función. Esta función contiene tres elementos. Entonces, lo primero que necesitamos es irnos al bloque de Simulink, donde están las herramientas de sistemas continuos, y observamos que ahí está lo que es una derivada, pero nosotros buscamos la solución de una derivada, es decir, sobre este diagrama que tenemos nuestra ecuación diferencial, tenemos la derivada o y', y si nosotros la integramos, es decir, le aplicamos el operador de la integral, debe salir entonces la corriente. Y precisamente eso es lo que haré ahora. ¿Qué quiere decir? Que necesito un bloque de un integrador. Para ello, me voy nuevamente a las herramientas de Simulink en sistemas continuos. Tomo un integrador, lo arrastro directamente a nuestro bloque, más bien a nuestro sistema en blanco y se tiene que poner ahí el integrador. Otra forma de llevarlo es directamente con el secundario, darle agregar a nuestro modelo en blanco y se pone. Una vez que tenemos esto, la ecuación diferencial que tenemos asociada a esto es prácticamente esta parte de aquí, ¿sí?
tenemos parámetros como lo es inductancia, resistencia y la constante de la fuerza contraelectromotriz. Entonces lo primero que voy a hacer es traer lo que es un sumador, y para ello me voy en operadores matemáticos y aquí está el sumador. Hay otro tipo de sumador, ese está aquí, es un sumador pero tiene una forma circular. Voy a trabajar con este y este de aquí prácticamente me genera la suma de tres funciones. Si le doy doble clic y le agrego un nuevo sumador, es decir, introduzco el símbolo más, se agrega una nueva entrada y se va a estar sumando. Si le pongo un símbolo menos, esa entrada se estaría restando. Pero en este caso solamente requiero tres entradas. Puedo hacerlo un poco más grande. Y entonces el sumador, ¿qué requiere? De la ecuación diferencial en la que estamos trabajando, requiere lo que es 1 sobre L por el voltaje de entrada. Ahora para esto, me voy nuevamente a lo que es el MATLAB, me voy en operadores matemáticos y busco lo que es una ganancia. Aquí está la ganancia, es un triangulito. Esta ganancia va a ser 1 sobre L. Podemos poner directamente 1 sobre L o 1 entre el valor o la magnitud del embobinado. En este caso lo voy a dejar como 1 sobre L y se conectaría a la primera entrada. Posteriormente necesito un voltaje de entrada. Esto lo voy a dejar como una señal abierta. Es decir, por el momento no lo estaré conectando. Seguido de ello, necesitamos a lo que es menos R sobre L por la corriente. ¿Sí? Aquí hay que destacar algo. En el integrador está pasando o entra la derivada de la corriente, por lo tanto a la salida vamos a tener la corriente. Y necesitamos nuevamente otra ganancia. Esta ganancia va a ser menos R sobre L y la señal que va a estar circulando por esta ganancia es la corriente, haciendo estas veces. Luego lo que requerimos es la constante de la fuerza contraelectromotriz entre L, negativa. De la misma forma que lo hicimos con la señal anterior, conectamos y tendríamos KB. Y esta vendría con la señal de lo que es la velocidad del péndulo, pero aún no compilo la velocidad del péndulo, entonces la voy a dejar pendiente. Ahora, estas dinámicas que acabo de poner ahí me van a estar arrojando toda esta parte, ¿sí? Es decir, esto que se generó aquí es la derivada de la corriente respecto al tiempo. Si la integro, entonces sale la corriente. Eso implica que puedo conectar directamente esto y ya tengo la primera ecuación diferencial. Regresamos a lo que es las dinámicas del sistema. Dentro de las dinámicas del sistema, ahora aquí cuento con lo que es la dinámica de los pares asociados al movimiento del péndulo. Esta dinámica, pues la voy a poner como θ b' igual con G sobre L, seno de θ, menos B entre ML por la derivada de θ más KI entre ML por la corriente de armadura de la parte eléctrica menos 1 entre ML por el par de fuerza externa, pero este ya había dicho que es 0. Entonces tenemos esta ecuación diferencial. Y prácticamente pues la puedo dejar toda expresada en la misma línea.
Ahora, regreso nuevamente a lo que es el MATLAB. Y requiero ahora construir esta ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial de segundo orden. Entonces, yo sé que tengo que integrarla dos veces. La primera integral me va a arrojar teta prima. La segunda integral me va a arrojar teta. Para ello, nuevamente me voy a lo que es las herramientas de Simulink en sistemas continuos. Traigo lo que son dos integradores. Una vez que ya están aquí los elementos con el secundario si arrastro, los puedo copiar. Tengo los dos integradores. Entonces aquí entraría teta derivada, que voy a llamar como teta p de teta prima, la otra teta. Aquí sería la corriente, I. Entonces lo llamo I. Estas son ganancias, no les voy a llamar nada, y esta es la derivada de I respecto del tiempo. Ahora, la ecuación diferencial asociada a lo que es la dinámica del péndulo me dictamina que requiero la segunda derivada de teta para la función seno y luego multiplicarla por g sobre l. Para ello vamos a ocupar una función definida por el usuario. Y vamos a tomar el bloque de function. Entonces, si esta es teta, la derivada de teta, más bien lo que requiero es el seno de teta. Una vez que le doy doble clic sobre la función, aparece esta nueva ventana. Esta nueva ventana va a generarse mediante lo que son señales de entrada. Todas las señales se van a llamar U, pero si tengo varias señales multiplexadas, la primera señal va a ser U1, la segunda U2 y así sucesivamente. En este caso solamente entra una señal. Entonces la voy a llamar U, pero requiero la función seno. Entonces la ponemos. Observamos que entonces aquí tenemos el seno de teta. Luego requiero multiplicarla por g sobre l. Entonces a la salida de esta ganancia voy a tener g sobre l por el seno de teta, de esta forma. Y ya tengo la primera parte de lo que es esta ecuación diferencial. La segunda parte requiere al coeficiente de fricción entre ml por teta punto. Entonces requiero nuevamente lo que es una ganancia. Esta ganancia tiene menos el coeficiente de fricción entre m por l. Y esto está multiplicado por teta punto. Entonces teta punto viene de esta señal. Y esto entonces tenemos menos b sobre m por l de esta forma. Pero como está multiplicado por la señal de teta punto, entonces aquí es menos b por teta punto entre ml. El siguiente elemento que requerimos es KI entre ml por la corriente de armadura. Entonces ahora vuelvo a copiar este elemento, pero en el numerador tenemos a KI entre ml y requerimos la corriente de armadura, pero la corriente de armadura está asociada a este sistema. Por lo tanto, la puedo tomar de ella. Una vez que tengo estos, sé que la ecuación diferencial me dictamina que se van a sumar estas funciones, es decir, todas las que acabo de construir las voy a sumar, independientemente de que aquí tenga un signo menos, ya que ese está dentro de las expresiones. Como pueden observar, aquí este signo debe ser positivo. Y entonces debo generar un sumador. Para eso me voy a operadores matemáticos de lo que son las herramientas del MATLAB. Busco el sumador.
Este sumador requiere 3 entradas, entonces le pongo una entrada más. Empiezo a hacer las interconexiones pertinentes. Tenemos aquí la primera entrada. La segunda entrada está referente a lo que es la fricción. Y la última respecto a lo que es la corriente de armadura. Y ya tengo mis 3 entradas. Solamente reacomodo mis elementos del sistema. Pero ahora, de la ecuación asociada a lo que es el circuito eléctrico, tenemos la fuerza contraelectromotriz, pero la fuerza contraelectromotriz está asociada a lo que es la velocidad angular, ¿sí? Entonces la velocidad angular es θ punto, por lo tanto la puedo obtener de aquí. Aquí hay que recordar que este término es θ punto punto, o prima prima, la derivada de segundo orden. Una vez que tengo esto, aquí voy a poner mi voltaje de entrada. El voltaje de entrada me voy a ir a fuentes, en source. Puedo poner una constante, que voy a estar asociándola al voltaje de entrada, y lo voy a poner como 0 volts. Si compilo esto, ahorita pues solamente me va a marcar un error porque no conozco los parámetros, ¿sí? No he puesto quién es G, quién es L, quién es R, etc. Para ello me voy a ir al MATLAB. En el MATLAB voy a poner los elementos de los parámetros, es decir, si yo tengo todos los parámetros aquí, ya con sus unidades de medición, sé que la resistencia RA es igual a 1 ohm. Por lo tanto, R es igual con 1. Y como pueden observar, ya está en el workspace. Ya puedo hacer uso de esta variable. También tengo el valor asociado a lo que es L, la inductancia, que son 10 milihenries. Entonces la L debe ser 0.01 henries. Y se genera en la ventana del workspace. Siguiente elemento es la constante de la fuerza contraelectromotriz, V, que en este caso es KB, que es 0.71 volts por segundo sobre radian, KI, que es la constante del par del motor. En este caso tiene la misma magnitud que KB, pero las unidades son newtons metros sobre ampere. Tengo el parámetro del momento de inercia J, que para nosotros J es 0.45. Tengo el parámetro asociado a la fricción, que es 0.045 newtons. Tenemos la constante de gravedad, G. Tenemos la longitud del péndulo, 0.45 metros. Y la masa, donde la masa era 0.45 kilogramos. Una vez que tengo ya todos los parámetros, bueno, creo que ya están todos. Lo siguiente es regresar a lo que es el Simulink y compilar, verificando que no existan errores. Me falta quién es KI, me parece que no lo había puesto, entonces regreso nuevamente a lo que es la ventana de comandos. Y bueno, puse, no sé si tengo KI, pero se me hace que la tengo como minúscula sobre lo que es el sistema y acá la tengo como mayúscula. Entonces aquí busco donde está el parámetro KI, lo modifico porque es KI mayúscula, KB debe ser mayúscula igual, ok. Vuelvo a compilar para verificar que no existan errores.
y no existen errores, ¿sí? El programa compiló sin errores. Sin embargo, aquí no puedo visualizar nada, ¿sí? Me marcó que ya terminó la simulación, pero no he visto qué sucedió. Para esto y verificar qué está sucediendo, necesito poner algunos visualizadores. Para poner visualizadores, me voy a Things, me voy a lo que es un scope, y ahora, yo tengo mi ecuación diferencial. Mi ecuación diferencial, o mi conjunto de ecuaciones diferenciales, tengo la derivada de la corriente respecto al tiempo y una derivada de segundo orden de lo que es la posición angular respecto al tiempo. Si le doy solución a esta, obtengo la corriente, ¿sí? Doy solución a esta, obtengo a teta y las variaciones de teta, es decir, teta punto o teta prima. Estas tres son las que me interesan ver a mí. Son las soluciones de la ecuación diferencial asociada. Por lo tanto, regreso nuevamente a lo que es el MATLAB. Y aquí, pues tengo la corriente. Esta es una de las señales que me interesa conocer, la solución. Por lo tanto, conecto el scope ahí. O puedo hacer lo siguiente, miren. Este scope, le doy con el secundario. En esta parte de señales y puertos, aparece el número de entradas. Le doy 3. Y se aparecen 3 entradas sobre este osciloscopio. La primera va a ser la corriente. La segunda va a ser la posición angular, que va a ser θ en este caso. Y la tercera va a ser la velocidad angular del péndulo. Conecto. Abro lo que es el scope. Compilo y ahorita las soluciones deben permanecer en cero. ¿Por qué? Porque tengo condiciones iniciales cero y un voltaje de entrada cero, es decir, el motor no tiene ningún voltaje de entrada, entonces no va a tener movimiento. Y el péndulo está a 0 grados respecto a la vertical, es decir, ahí se va a quedar, ¿sí? Entonces no tengo movimientos. Si yo modifico esta constante a 1 volt y vuelvo a compilar, aquí ya se debe apreciar la dinámica, ¿sí? Ahora, pues aquí, ¿quiénes son mis señales? Debo tener corriente, debo tener lo que es una posición angular y una velocidad angular. Por lo tanto, lo siguiente que voy a hacer es, para separarlas, me voy en el menú de View, en Ver, en Layout, y le doy que se divida en 3, y se separan todas las señales. Entonces, la primera es la corriente, la segunda es la velocidad, de hecho es posición angular, y la tercera es la velocidad angular. Observo que la posición se va aproximadamente a pi, ¿sí? Pi que es constante, entonces su velocidad debe ser cero. Y se va a cero. Cambio el tipo de señal. Aquí tengo una constante. Me voy nuevamente al MATLAB, me voy a fuentes, busco un generador de funciones, lo llevo a nuestro sistema, lo pongo ahí, lo conecto y veo qué tipo de señales puedo generar. Puedo generar lo que es una señal con una forma senoidal, una cuadrada, una señal suave y una señal aleatoria. Voy a poner una cuadrada de amplitud 1 y frecuencia 1 en radianes sobre segundo. Abrimos el scope, compilamos y observamos el desempeño, ¿sí? Y esto haría. Si cambio a una señal senoidal con amplitud 1 y frecuencia 1, abrimos nuevamente el scope y vemos qué sucede, ¿sí? Y esta es la respuesta a este primer sistema. Luego tenemos que guardar. Y lo podemos guardar directamente
en MATLAB, aquí voy a generar una nueva carpeta que se va a llamar simulaciones del año 2000. En esta carpeta, ahora sí, pondré el nombre de lo que es el programa y es el péndulo con el motor de corriente directa. Aquí solamente cabe precisar de que no puedo usar ningún carácter del tipo especial. No puedo usar una arroba, no puedo usar un apóstrofe, no puedo usar el símbolo más, no puedo usar gato, símbolo de dólar, porcentaje, el ampersand, diagonal, etc. Tampoco puedo usar acentos ni espacios en blanco. ¿Por qué? Porque no me compilaría el sistema que acabo de hacer. Lo guardo y listo. Esta es la simulación del primer sistema. Regresamos a nuestro problema que tenemos. Ya terminamos con la simulación de esto. Pasamos al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es el péndulo invertido sobre el carro. Este péndulo tiene una masa en el carro M, una masa del péndulo M, lo que es los pares de fuerza debido a los efectos gravitacionales. Entonces tenemos la constante de gravedad G y la distancia al centro de masa, que lo estamos considerando L. Esos son los parámetros del sistema. Tenemos las dos ecuaciones dinámicas. Recuerden que estas ecuaciones dinámicas son de segundo orden, por lo tanto cada una de ellas va a generar otra ecuación dinámica. Por lo tanto vamos a tener un conjunto de 4 ecuaciones diferenciales. Seguimos, pasamos nuevamente al MATLAB. Me voy a un archivo nuevo. Y lo voy a hacer desde otro punto de vista. ¿Sí? Voy a ocupar una función definida por el usuario, una MATLAB function. Esta MATLAB function, como pueden apreciar, yo tengo aquí lo que es un bloque, donde tiene una entrada U y una salida Y. Si le doy doble clic, aquí está la entrada U y la salida Y. En este caso, quiero darle solución a la ecuación diferencial. Por lo tanto, como entrada voy a tener teta bi'prima, la salida más bien. Pero como no puedo usar caracteres especiales, lo voy a llamar teta pp y x pp. Pero los voy a ordenar conforme están en las ecuaciones de ahí. La entrada tenemos una señal externa, u, tenemos x, tenemos a teta, tenemos x punto y a teta punto. Tenemos los parámetros o coeficientes del sistema, que es la masa, la longitud, la constante de gravedad y el momento de inercia. Masa tanto para el péndulo como para el carrito. Ponemos estos elementos. No puedo poner lo que son las unidades de medición, entonces se las elimino. Y posteriormente introduzco lo que son las ecuaciones dinámicas. Entonces tengo x punto punto y ml por teta punto punto. De hecho, vamos a hacer lo siguiente. Como tengo dos ecuaciones diferenciales, estas dos ecuaciones diferenciales van a generar lo que es un vector de dos elementos. El primer elemento y el segundo elemento. Esto lo puedo factorizar, ¿sí? Es decir, voy a tener una matriz
que multiplica a x b' y teta b', más, de hecho aquí solamente tengo de este lado a las aceleraciones, y esto va a ser igual entonces a otro vector que contiene pares de fuerzas en general. Entonces lo voy a llamar tau. Sé que al momento de tener esta multiplicación, debo generar esto de aquí. Ya tengo teta b punto punto, o teta b' y x b'. Entonces, este elemento, que va a ser el 1, 1, el elemento 1, 2, el 2, 1, el 2, 2. Este elemento por este, más este elemento por este, nos debe generar esta solución. ¿Qué nos implica? Entonces que en el elemento 1, 1 de esta matriz vamos a tener la suma de las masas. M mayúscula, que es la masa del carro, más M minúscula, que es la masa del péndulo. Posteriormente, tenemos al elemento que va a estar multiplicando a teta b', y ese elemento es ml coseno del ángulo. Le voy a poner una C, subíndice teta, para denotar que es el coseno del ángulo. Luego tengo en la otra ecuación j más ml cuadrado por teta b', pero ese elemento es el que multiplica a teta b', es decir, el elemento 2, 2. Y aquí vamos a tener entonces j más m l cuadrado. Y tenemos también este elemento que multiplica a x b'. Ese sería el elemento 2, 1. Entonces tendríamos m l coseno del ángulo. Y tengo este vector tau. Ese vector tau va a ser estos dos elementos concatenados en un vector tipo columna. Si quiero a x b' y teta b', entonces tengo que despejar este elemento hacia acá, y como está multiplicando y es un producto vectorial, va a pasar como una matriz inversa. Entonces debemos garantizar que esta inversa existe. Déjenme comento que la inversa existe, ¿sí? No vamos a tener problemas de que esta inversa en algún momento deje de existir. Entonces, la inversa existe. Ahora, tomando en cuenta todo esto de aquí, regresamos a lo que es el MATLAB. Por lo tanto, lo primero que requiero es definir esa matriz. La matriz la voy a llamar como D. Es una variable que no he considerado hasta el momento. D contiene a lo que es M mayúscula más M minúscula en el elemento 1, 1. En el elemento 1, 2 tiene a M por L por el coseno de teta. Siguiente elemento, el elemento 2, 1, tiene a M por L por el coseno de teta. Y posteriormente tiene a J más ML al cuadrado. Y listo. Con eso generamos la matriz D. ¿Qué quiere decir? Que entonces teta punto punto y x punto punto debe ser igual a esta tau. Pero esa tau, como lo había comentado, viene directamente de estos dos elementos, ¿sí? Es decir, este es el vector tau. El vector tau, por lo tanto, lo voy a poner aquí, y defino entonces que tau va a ser igual a tener ml por el seno de teta, y es el seno de teta por teta punto al cuadrado, más u. Ese es el primer elemento del vector. El segundo elemento del vector es ml por g,
por el seno de teta. Y listo. Entonces, como la dinámica teta punto punto y x punto punto va a ser la matriz inversa de por tau, esta ya sería la dinámica. Simplemente lo voy a llamar como f igual con eso. Donde ahora sí mis salidas, que es x punto punto y teta punto punto, x punto punto va a ser f en la posición 1 y teta punto punto va a ser la función f en la posición 2, es decir, el segundo elemento, y listo. Ya tenemos todo para construir, todo lo que construimos para nuestro modelo. Entonces cerramos esta función y regresamos a lo que es el Simulink. En el Simulink entonces ya aparecen nuestras entradas u, x, teta, x punto, teta punto y nuestras salidas x punto punto y teta punto punto. Para darle solución a la ecuación diferencial ahora necesitamos integradores. Nos vamos nuevamente a sistemas continuos. Ponemos los integradores. Si tenemos x punto punto y teta punto punto y los integramos, entonces vamos a tener x punto y teta punto. Si volvemos a integrarlos, entonces ahora vamos a tener la integral de x punto va a ser x y la integral de teta punto va a ser teta. Y con eso ya podemos realimentar a nuestro sistema. Entonces conectamos a x, conectamos a teta, conectamos a x punto y conectamos a teta punto. Volvemos a compilar para verificar si no existen errores. Me parece que hay un error en una columna. Este era un cuadrado. Faltó el cuadrado ahí. Volvemos a cerrar y compilar para ver que ya esté funcionando de forma normal. Cerramos nuestro error y compilamos. Una vez que compilamos, verificamos que no tenga errores ni tenga warnings. Los warnings los puede trabajar, pero los errores no. Está terminando de compilar. Una vez que termine de compilar, si ya no hay errores, pues no vamos a observar nada, al igual que en el otro ejemplo. Por lo tanto, necesitamos visualizar las señales. Para visualizarlas, nos vamos a fuentes. De hecho, nos vamos a signs. Son las señales que vamos a estar trabajando. Ponemos un scope. Este scope, pues tenemos dos ecuaciones diferenciales de segundo orden, entonces necesitamos ver 4 señales. Y nos vamos a señales y puertos y le damos en más. Vamos a ponerle 4. Ahora tiene 4 entradas. Estas 4 entradas van a estar asociadas directamente a las posiciones, es decir, x y teta, y a sus velocidades. Entonces, para las velocidades, voy a poner x punto y teta punto. Bueno, abrimos lo que es el scope, compilamos y nos van a generar señales en 0. ¿Por qué? Porque hay que recordar que nuestro péndulo lo modelamos respecto a lo que era la vertical, es decir, si tenemos aquí el carrito en posición 0, que es el marco de referencia, y respecto a la vertical tenemos 0 grados, ahí vamos a tener un equilibrio mecánico, ¿sí? Entonces, para cualquier, más bien, si nosotros iniciamos este sistema en una condición inicial que es el equilibrio, para todo el tiempo vamos a permanecer ahí. Tenemos otro punto de equilibrio, cuando el péndulo esté hacia abajo.
es decir, a 180 grados, que en radianes equivale a pi. Verificamos eso, es decir, cambio la condición inicial de x, que sería aquí en el integrador, le doy doble clic, aparece lo que es la condición inicial y le pongo pi. Abrimos el scope, compilamos y vemos que una señal ahora va a iniciar en pi, ¿sí? Que es 3.1415. Tenemos otra condición inicial en menos pi, es decir, a menos 180 grados. Abrimos y observamos lo mismo. Pero ahora una de las señales va a iniciar en menos pi. Tenemos otra condición inicial en lo que es 2pi, es decir, el sistema o el péndulo dio una vuelta. Tenemos otra para 3pi, 4pi, 5pi, es decir, varias vueltas, pero condiciones iniciales son puntos fijos, ¿sí? Y posición del carro no importa dónde, siempre y cuando las velocidades sean cero. Ahora, una vez que ya tenemos esto, voy a modificar un poco lo que son las condiciones iniciales, es decir, voy a poner el carro desplazado unos 30 centímetros de lo que es nuestro marco de referencia y nuestro péndulo a 0 grados. Entonces el carro está, aquí me equivoqué, perdón, de X, este es 0 entonces, la condición inicial, y teta la voy a poner en pi, compilo y sigue pasando lo mismo que les comentaba hace un momento, ¿no? Pero ahora si muevo el carro 30 centímetros, 0.3, teta en 0, pues sigue manteniéndose en equilibrio. Por lo tanto, ahora voy a sacar del equilibrio a lo que es el péndulo. El péndulo lo voy a poner a unos, que serán 45 grados, ¿sí? Entonces, por los efectos gravitacionales, se va a producir aquí una fuerza y va a tender a oscilar el péndulo. Pasamos entonces a lo que es teta y le pongo pi cuartos y compilamos. Abrimos el scope y vemos las dinámicas del péndulo y empieza a oscilar, ¿sí? Veo las 4 señales en la misma gráfica. Por lo tanto, voy a proceder a dividirlos. Para esto me voy en View, Layout, y lo divido en 4. Y se separan las 4 señales. Autoescala y observo cómo es el desempeño. Pero las señales, como pueden apreciar, están un poco cuadradas, picudas. Eso se refiere a los parámetros de lo que es la integración numérica. Para esto me voy a lo que es este engrane, que son los parámetros de la simulación, y los voy a configurar. Una vez que se abre la ventana de la configuración de parámetros, me voy solamente en el solver. Este es el tiempo inicial, tiempo final, tenemos 10 segundos. El tipo de solución, vamos a paso fijo, y usamos lo que sería el rungecuta, o de 4, conociendo que el rungecuta es un método numérico de cuarto orden. El paso de la integración numérica lo vamos a dejar en 1 milisegundo, le damos a aplicar y OK. Abrimos nuevamente lo que es el scope, compilamos y vamos a observar que se ven más suaves estas señales, es decir, por cada segundo estamos haciendo 1000 soluciones y observamos ahora sí la señal. Bueno, con esto terminamos la sesión del día de hoy. Les agradezco mucho la atención que pusieron y solamente cabe remarcar que esta U es una señal que se le va a estar aplicando una fuerza sobre el carro, es decir, un desplazamiento. Y eso les dejo a ustedes para que trabajen directamente y vean que dependiendo de la señal de entrada, vamos a tener también distintos comportamientos. En la siguiente sesión vamos a trabajar directamente con lo que va a ser la simulación, pero desde el código M, que quiere decir ya no vamos a estar trabajando con Simulink, vamos a estar trabajando con un programa basado en programación estructurada que nos genere soluciones de este estilo. Hasta luego.